Entonces, bueno, el factor pH, cuando se estudia una cinética enzimática, pues el comportamiento que va a tener la enzima, como toda proteína, es que a pHs extremos se va a desnaturalizar. ¿Por qué? Porque en los pHs extremos, como muy básicos o muy ácidos, tenemos un exceso de cargas negativas y de cargas negativas aquí del lado del pH básico y de cargas positivas aquí en el pH ácido. Cargas que van a empezar a interactuar con la estructura enzimática, que también tiene per se cargas positivas o negativas gracias a sus grupos R, y que entonces pues vamos a tener que esta interacción cuando son pues grandes concentraciones, pues sí va a ser una interferencia muy importante, tan fuerte que va a hacer que esta proteína o esta enzima que está en una conformación o de una estructura específica, pues llegue a romperse algunos enlaces, principalmente pues los que tienen que ver con la interacción entre cargas. Se pierden, se rompen y entonces la proteína, la enzima, pierde esta estructura que es funcional, de tal manera que hay una desnaturalización, pHs básicos, pHs ácidos, y se pierde la función. Pero, bueno, pues vemos que a pHs cercanos a la neutralidad, pues son pHs óptimos para la mayoría de las enzimas. Sin embargo, comentamos que también hay enzimas que pueden trabajar perfectamente bien a pHs ácidos, como son las enzimas que se encuentran en el estómago, o a pHs básicos, como las enzimas que se encuentran en el duodeno. De tal manera que el comportamiento representado en la gráfica va a variar, ya no va a ser una campana de Gauss con un eh, incremento en la parte central, sino que va a ser, en este caso, con mayores valores a pHs ácidos y va disminuyendo hasta volverse inestable a pHs básicos, inclusive desnaturalizándose. Y en el caso contrario, a pHs ácidos está desnaturalizada la proteína y a pHs básicos es cuando trabaja la enzima de manera adecuada. Entonces podemos encontrar estos tres comportamientos y los tres, dependiendo de la enzima, pues pueden ser normales, ¿ok? Eso es respecto al pH. Vamos a ver qué sucede con la temperatura. Si ustedes recuerdan, habíamos comentado que en el caso de la temperatura, las proteínas, si son temperaturas altas, se van a desnaturalizar. Entonces, la gráfica de esta parte de la cinética enzimática correspondería a la siguiente, en donde X va a tener a los valores de temperatura que se vayan manipulando, modificando, y en el caso de la Y, vamos a tener velocidad de reacción de la enzima. Entonces aquí lo que va a suceder es que la enzima, si partimos de valores de cero, pues va a estar congelada, ¿no? Conforme se vaya incrementando el valor de la temperatura, pues esta va a ir incrementándose y la proteína, la enzima, va teniendo actividad. Nuevamente tiene un periodo de actividad óptima y posteriormente va descendiendo hasta encontrarnos pues en una zona en donde la actividad también es mínima. En esta gráfica entonces pues podemos definir, ¿verdad? Un periodo, un intervalo en donde vamos a tener la mayor actividad enzimática
¿Por qué no puse toda la meseta? Porque ahí se veían valores más bajos y y de este lado teníamos valores más altos aún. Entonces, pues no podríamos decir que es el pH óptimo. Digo, la temperatura óptima. ¿Ok? Entonces aquí es donde se ve precisamente valores más altos, no aquí. Entonces todo este intervalo va a tener pues estos valores de una actividad importante, en los otros menos, y podemos decir que de este lado vamos a tener, o de este extremo vamos a tener una desnaturalización. ¿Por qué? Porque pues ahí vamos a tener que la temperatura es tan alta que esa temperatura va a rebasar la energía que permite que estén los enlaces establecidos, o sea, los puentes de hidrógeno, los puentes de sulfuro, las interacciones iónicas, las fuerzas de Van der Waals, todas esas fuerzas que habíamos mencionado que forman parte de la estructura proteica, pues se pierden porque la energía de la temperatura que a la que estamos sometiendo la enzima, llega un momento en que va a superar la energía de los enlaces y los rompe. Entonces la enzima, al igual que en el pH, se pierden las interacciones, se pierde la estructura y se desdobla, generando la desnaturalización, la pérdida del sitio activo y por lo tanto, pues ya no puede haber actividad. Ahora, ¿qué va a suceder en el otro extremo? Recordemos que a 0 grados centígrados está el congelamiento del punto de congelamiento del agua y estamos pensando en todos estos procesos en que la enzima está en un medio acuoso. Y también recordemos que habíamos comentado que la enzima, dentro de su propia estructura, genera puentes de hidrógeno, moléculas de agua con grupos R de los aminoácidos que conforman la enzima. Por lo tanto, pues a 0 grados, la enzima tiene una mínima actividad, pero por el congelamiento que está presentando. Conforme aumentamos la temperatura, estamos aumentando la energía en el sistema y esto permite que la enzima pueda interactuar en mayor proporción con su sustrato. Entonces, pues esta enzima con este aumento de temperatura va a tener la capacidad de poder interactuar con su sustrato. ¿Por qué? Porque le estamos proporcionando energía y acuérdense que en un sistema en donde se está incrementando la energía, estamos favoreciendo las interacciones de las moléculas, entre las moléculas. Entonces, en este caso, la interacción que se está favoreciendo es la de la enzima con la molécula de sustrato, haciendo o favoreciendo todos estos pasos que dijimos de reconocimiento, de acomodo y de unión del sustrato con el sitio activo de la enzima. Por esto, pues estamos viendo que se aumenta o se ve aumentada o incrementada la actividad de la enzima hasta llegar a un intervalo óptimo. Como les decía, este intervalo óptimo es donde la enzima va a trabajar de manera eficiente.
Sin embargo, no omito recordarles que también hay enzimas que tienen pues muy puntualizado su temperatura de acción y podrán encontrar enzimas que sean en cuanto a la temperatura óptima, puntuales y no en intervalo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues lo que está en verde es la parte en donde vamos a tener la temperatura óptima, ¿ok? Que es toda esta parte. Y vamos a tener en Y, ¿verdad? Lo que se conoce como la velocidad máxima. Entonces, esos datos son los que podemos obtener de esta gráfica y esa es la interpretación que vamos a darle al comportamiento de la enzima con este factor. Entonces, temperaturas altas de naturalización, temperaturas bajas, aumenta la actividad de la enzima hasta llegar a un punto de velocidad máxima en donde pues ya no va a empezar se va a mantener constante y de ahí se va a empezar a ver otra vez una disminución. Ahora vamos a ver el factor tiempo. En el factor tiempo vamos a tener un comportamiento diferente. Nuevamente tenemos Y, tenemos X, y como siempre en X tenemos a la variable independiente, esto es la variable que vamos a modificar, que vamos a manipular. Entonces vamos a tener tiempo y aquí vamos a tener velocidad de reacción. Empezamos obviamente con el tiempo cero. El tiempo cero será aquel momento en el que la enzima y el sustrato no estén en contacto. En el momento en el que voy a agregar el sustrato, empieza a contar el tiempo de actividad enzimática. Entonces, bueno, empezamos a incrementar el tiempo y entonces vamos a empezar a ver un incremento de la actividad enzimática. Ese muy. Generalmente, pues la actividad va incrementándose sin ningún problema hasta llegar hasta un punto máximo y de ahí se va a mantener constante. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto o por qué vemos este comportamiento? Porque, bueno, en un experimento, pensemos, trasladémonos en un laboratorio en donde tenemos en nuestro sistema a una enzima y se le va a agregar el sustrato. Y lo que estamos modificando son los tiempos. Entonces, la enzima va a interactuar con su sustrato de manera normal, va a empezar a aumentar la actividad enzimática, pero va a llegar un momento en que este sustrato se nos va a terminar. Entonces vamos a llegar al punto de velocidad máxima. ¿Ok? Aquí ya empieza a llegar y empieza a declinar, sin embargo se sigue viendo un aumento. Aquí ya vamos a poder considerar que es pues ya que se va a mantener constante la actividad. ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí nos vamos a X y a Y. Ujú. En X tendremos el tiempo óptimo de actividad de la acción de la enzima y en Y
tendremos la velocidad máxima. Tenemos aquí velocidad máxima. ¿Sí? No, pues entonces, en este proceso, decíamos, se termina la concentración de sustrato. Aunque yo le dé más tiempo al sistema para que actúe, ya no lo va a realizar porque este sustrato se termina y entonces ya la velocidad va a mantenerse de manera constante, incluso puede ir decrementándose. Nuestra temperatura óptima va a ser el punto aquel en X en donde tengamos la máxima actividad, pero el valor lo vamos a obtener en X. Y la velocidad máxima también va a ser nuestro punto máximo, pero obteniéndolo del eje de las Y. Muy bien. Siguiente factor de la enzima, de la concentración enzimática. Con este factor vamos a observar igual, tenemos el eje de Y, el eje de X. En este caso, X será concentración de la enzima. Y de este lado tendremos nuevamente velocidad de reacción. En esta situación vamos a tener el sistema en el valor 0, en donde la enzima no esté en contacto con el sustrato. Aquí lo que vamos a manipular es la concentración de la enzima que va a estar en el sistema y que vamos a ver que se va a incrementar. Entonces la actividad enzimática va a ir aumentando en cuanto se le agregue la enzima al sistema, pero va a llegar un punto en que también lo vamos a tener de manera constante. ¿Ok? Entonces, eh, pues vamos a ver este comportamiento. Nuevamente, en el valor máximo vamos a irnos hacia X y en el valor máximo vamos a irnos hacia Y. En X vamos a tener la concentración de enzima óptima que requiere esta enzima, o sea, la concentración óptima de esta enzima para que trabaje al 100%. Y aquí nuevamente tendremos la velocidad máxima obtenida para este sistema. Entonces, en estas gráficas representadas por el método de Michaelis, pues vamos a poder determinar en todas las gráficas que hemos visto hasta el momento, concentración de enzima perdón, concentración de enzima en este caso, temperatura óptima, tiempo óptimo, pH óptimo. Y del lado de Y, las velocidades máximas. De esta manera, hasta ahorita, pues hemos podido, si lleváramos a cabo el experimento, obtener estos puntos importantes para el trabajo de la enzima. Entonces, aquí no vamos a ver desnaturalización, tampoco en la que vimos anteriormente, simplemente se acaba nuestro sustrato y el tiempo también en el que actúa la enzima con el sustrato, pues se va a detener. Y en este caso, se va a terminar el sustrato igual, aunque yo le agregue enzima,
el sistema ya no va a poder funcionar porque no tenemos el sustrato sobre el cual trabaje esta enzima. Y finalmente vamos a ver el factor concentración de sustrato. ¿Ok? Entonces, en esta concentración de sustrato, igual vamos a tener nuestro eje Y y nuestro eje X. En X, en este caso, como ustedes ya habrán adivinado, está concentración de sustrato y en Y, velocidad de reacción. Ujú. Entonces, bueno, pues lo mismo. Aquí vamos a tener valor cero ¿de quién? Pues de la concentración de sustrato. Estamos partiendo del entendido de que en la solución de reacción tenemos a la enzima y vamos a ir agregándole sustrato. Entonces, pues vamos a partir de cero, donde no va a haber una velocidad, y conforme vamos a aumentar el sustrato, esta velocidad se va a ir incrementando poco a poco. ¿Ah? Y en un poco. Checo. Bueno, nuevamente vamos a incrementar esta velocidad hasta ir a un valor constante, ¿verdad? Como el que habíamos visto en otra de las gráficas. Entonces, pues lo mismo, vamos a ver cuál es nuestro punto máximo. De ese punto máximo nos vamos a ir a X y de este punto máximo nos vamos a ir a Y. En Y vamos a registrar la velocidad máxima y en X la concentración óptima de sustrato. ¿Mm? Entonces, bueno, tiempo cero, no había sustrato. En cuanto agrego sustrato, empieza a aumentar la velocidad de reacción. Reaccionan. Yo sigo aumentando sustrato, pero ¿qué es lo que va a terminar ahora? Lo que se va a terminar ahora es la cantidad de enzima que está en el sistema. Al terminarse esta cantidad de enzima o al esta enzima estar trabajando a su máxima capacidad, pues ya vamos a tener valores constantes. Aquí vamos a recordar el término saturación, muchachos. Habíamos comentado que la enzima pues tiene este sitio activo, que el sustrato va a llegar y va a ingresar al sitio activo y en cuanto se van generando los productos, este sustrato sale del sitio activo y puede llegar otra molécula de sustrato para ingresar al sitio activo que deja libre esta otra molécula. Sin embargo, se observó o se determinó que cuando tenemos este sustrato en exceso con respecto al número de enzimas que está en el sistema, esta enzima llega al proceso de saturación que ya habíamos platicado, que es cuando sus sitios activos están llenos, están ocupados por una molécula de sustrato y entonces ya no son capaces de aceptar más moléculas. Esto hace que su velocidad se haga constante. Entonces, en este proceso vamos a poder inferir que la enzima llegó a lo que se conoce como la saturación. Entonces, pues la saturación enzimática se hace presente en esta zona
Y por eso es que tenemos valores de velocidad máxima. Entonces, no es una desnaturalización, es una saturación en donde pues la enzima ya no puede dar posada, ¿verdad? Ya no puede dar paso a la unión de más moléculas de sustrato, puesto que sus sitios activos están saturados. Entonces, llevamos este proceso de saturación, no vemos desnaturalización aquí, simplemente está incrementándose la velocidad porque estamos incrementando la concentración de sustrato. En este sistema, algo que también se dieron cuenta Michaelis y Menden fue que pues hicieron estudios cinéticos, estudios físico-químicos, modelos matemáticos, que no vamos a ver, puesto que no es la finalidad o el objetivo del tema, pero que pues sí se les tiene que comentar que pues se hicieron varios estudios, como les decía, varios modelos, trabajaron esto una y otra vez con diferentes sistemas enzimáticos, por eso encontraron lo de la afinidad que ya vimos, por eso vieron lo de la saturación. Pero también encontraron algo muy importante que no se ve en las otras gráficas y estamos hablando de que ellos encontraron que sí, ya teniendo este gráfico, se dirigían al eje de las y de aquí decían o veían o determinaban algo que se conoce como velocidad media. Y interpolaban a la gráfica y de ahí se iban hacia X. Resulta que encontraban algo que se conoce como constante de Michaelis, que también ya habíamos platicado. Habíamos dicho que la constante de Michaelis es una constante que va a representar la afinidad que tiene la enzima con el sustrato. Y pues en este caso, pues estamos viendo que la Km se encuentra aquí. Para este sistema enzimático, Km es aquí. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos de manera, este, em, pues, muy particular, el valor de Km está sobre el eje de las X, esto es, sobre lo que se conoce como la concentración de sustrato. Entonces, Km es la cantidad de sustrato que necesita esta enzima para llegar a su velocidad máxima de manera inmediata. Ya dijimos que Km va a depender del sustrato que esté trabajando con la enzima. Cada sustrato va a tener su propia constante de afinidad o su propia Km. De tal manera que si pensáramos en el ejemplo de la polifenol oxidasa, que ya habíamos comentado alguna vez, pues resulta que vamos a tener que si este sustrato es el sustrato 1 y pudiésemos poner a competir, digámoslo así, al sustrato 2 y tuviésemos incluso un sustrato 3, cada uno de estos sustratos tendría su propio Km. Esto ya lo vimos en otra clase. Entonces este sería el Km2, este sería Km1
y esto sería KM3. ¿Cómo lo veríamos en nuestra gráfica? Si determinamos que el sustrato 1 es el sustrato óptimo, perdón, el sustrato más afín, pues aquí tenemos nuestro gráfico. Pero vamos a pensar que para representar el sistema de KM2 tuviésemos algo de esta forma. También tendríamos que irnos a calcular o a determinar la velocidad media, pero se desplazó el gráfico. Entonces tenemos que continuar aquí. Y de ahí irnos otra vez a X. Y entonces aquí estaría la KM2. Y luego representáramos el sistema que está en gris, que es el sistema 3, y que este sistema 3 tuviera este comportamiento. Igual, KM media, o KM, sí, de la mitad, y nos vamos a X, no va a ir más abajo para poder escribir, y esta sería la KM3. Entonces estamos viendo los diferentes valores de KM. Dijimos que KM1, la que está en amarillo, o bueno, más bien en verde, que corresponde al sustrato 1, pues es la más afín. Por lo tanto, veamos por favor dónde está ubicada su KM. Su KM está aquí, en valores menores de la concentración de sustrato. Recordemos que la afinidad era la cantidad de sustrato para alcanzar la velocidad máxima. Entonces, para este sustrato número 1, estamos viendo que pues, requirió menor cantidad de sustrato que las otras enzimas. Por lo tanto, es más afín. Necesito menos sustrato para llegar a esa velocidad máxima. La pregunta ahora es, ¿cuál de los otros dos sustratos seguiría en afinidad? Entonces, el sustrato 1 es el más afín. Ponemos su signo mayor que. ¿Y quién seguiría aquí? ¿El sustrato 2 o el sustrato 3? El 3. Muy bien, correcto, chicos. Seguiría el sustrato 3. ¿Por qué? Porque si bien requiere más cantidad de sustrato que el sustrato 1, pues el alcance de la velocidad máxima es antes que KM2. Entonces ahí sigue sustrato 3. Y por obviedad tenemos aquí sustrato 2. Es el sustrato que requirió mayor cantidad, perdón, sí, el sustrato que se requirió aumentar en mayor cantidad para que la enzima llegara a esa velocidad máxima. Entonces, si se fijan en la gráfica, sí se ve un incremento, pero el incremento es más lento, más lento, más lento, hasta llegar a esa velocidad máxima. Sí llega a la velocidad máxima, pero requiere mayor cantidad de sustrato. Esto hace que podamos catalogarlo
como un sustrato con la menor afinidad para este ejemplo en esta enzima. ¿Alguna duda hasta ahorita? No. No, Muy bien. profesora. Ahora vamos a ver algo también muy importante de esta gráfica. Pues ya vimos que podemos sacar concentración óptima, velocidad máxima, podemos calcular velocidad media y podemos calcular la KM. Pero también es importante resaltar que tenemos en esta gráfica, se las voy a dibujar otra vez porque si no se va a encimar mucho todo. Entonces vamos a replicarla y con solamente un sustrato. Ahí está. Pues dijimos que esta es la zona de saturación, ¿verdad? Entonces esta es zona de saturación. Y ahí está. Y si ustedes se fijan en la tendencia de esta gráfica, podrán observar que del inicio hasta llegar o a empezar a verse el declive o la zona de comportamiento constante, desde el valor 0 hasta este punto, estoy observando una línea recta que me está indicando que en a esta altura de la gráfica, la concentración de sustrato va a generar un comportamiento directamente proporcional sobre la velocidad de reacción. Por eso tengo la línea recta. O sea, si yo pienso en las pendientes de esta gráfica, van a ser constantes o más bien, van a tener la misma proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el incremento de la concentración de sustrato es proporcional al incremento que voy a ir teniendo de la velocidad de reacción. Por eso me está dando la línea recta. Si yo calculo la pendiente, acuérdense ustedes que la pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, quiere decir que si yo tomo cualquier punto de los que tengo aquí y hago el cálculo, la pendiente me va a salir igual, porque la proporción entre la diferencia de Y y la diferencia de X es la misma, ¿ok? Todo esto, pues ya en matemáticas seguramente se los explicaron. Entonces, pues tenemos aquí que esta reacción, decíamos, es directamente proporcional del aumento de X con respecto al incremento de Y. Y eso nos da una línea recta. Posteriormente tenemos una zona en donde vamos a tener o vamos a ver un declive. Que es donde vamos a empezar a observar posteriormente una constante. ¿Ok? Entonces, en esta zona vamos a tener una mezcla de este tipo de reacción que es, dijimos, pues directamente proporcional con respecto a esta, en donde no importa lo que yo vaya agregando de sustrato,
Y ya no sufre ninguna modificación, no incrementa. No se incrementa, se mantiene constante. ¿Qué quiere decir en este punto? Que la variable X dejó de ejercer efecto sobre la variable B. Ya no hay esa proporcionalidad que habíamos mencionado, ¿ok? Entonces, pues ya va a dejar de incrementarse conforme se aumente en este caso, la variable X, que es la concentración de sustrato, ¿ok? Entonces, pensando o recordando, muchachos, en el orden de reacción, ¿qué orden de reacción sería esta zona de saturación? ¿Qué orden de reacción está representado ahí en donde ya no tengo, ya no genera ninguna acción el aumento de X? Cero. Ok, cero, así es. ¿Por qué? Porque pues no está generándose ningún incremento, ya estoy teniendo constante esta reacción, ¿ok? Y entonces, bueno, esta sería una reacción de orden cero. ¿Y qué orden sería la reacción que tenemos aquí? Uno. ¿Dónde? Ajá, de reacción uno, donde conforme incrementa X, también incrementa Y, ¿ok? Es una reacción de primer orden. Entonces, aquí en esta zona vamos a tener una mezcla de reacción de primer orden y de orden cero. Aquí ya se está reflejando el que aunque yo aumente la concentración del sustrato, ya no está generando casi un efecto en la velocidad de reacción. Y llegamos hasta donde está constante y ya vamos a ver que no va a haber un incremento de la velocidad, aunque yo siga agregando este sustrato al sistema. ¿Ok? Entonces, bueno, estas serían las gráficas de los factores que estudia la cinética enzimática. ¿Ok? Factor concentración de sustrato, concentración de enzima, temperatura, perdón, tiempo, temperatura y pH. Entonces, si se fijan, campana de Gauss, pero acuérdense, no pasa lo mismo en las zonas en donde hay menor valor, es diferente de acuerdo al factor. Y aquí ya estoy viendo simplemente un incremento y después se mantiene constante en el tiempo, en la concentración de enzima y en la concentración de sustrato. En estos tipos de gráficas, para sacar los valores, es de este conjunto de valores constantes, voy a tomar el primero, ¿ok?
Vamos a pensar que de aquí tengo valores punto 3, punto 3, punto 3. Aquí era punto 2. Entonces, de este conjunto de punto 3, el primero que aparezca es mi punto de referencia para ir hacia X y para ir hacia Y. Lo mismo en concentración de enzima. En el momento en el que tenga esta constante, el primer valor de estos constantes va a ser mi punto para irme a X y para irme a Y. Y en el caso de la concentración de sustrato, va a ser exactamente lo mismo. Donde veamos valores, donde se empieza a ver un valor constante, ya no haya un cambio, ese va a ser mi punto para irme hacia X y para irme hacia Y. ¿Ok? Entonces, la cinética enzimática consiste en hacer todos estos estudios, todas estas gráficas y poder sacar los datos o los valores para cada enzima con respecto a su sustrato. ¿Alguna duda hasta este momento, muchachos? No. Muy bien. Entonces, ¿sí vieron el anuncio que les puse de traer papel milimétrico? Bueno, tener a la mano papel milimétrico. Sí, Sí, profesora. Ok, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Les voy a pasar unos valores y obviamente no vamos a hacer todos porque nos llevaríamos toda la clase y aquí de lo que se trata es de que podamos avanzar, pero entonces vamos a hacer de todos estos valores que les pase, ustedes lo pueden hacer en su casa para que terminen el ejercicio y tengan ahí sus grafiquitas y que ustedes mismos hayan valorado o elaborado, perdón, para que vean cómo está, ¿no? Ya después, si se quieren unir a la modernidad, pues estas gráficas las pueden hacer en Excel, por ejemplo, la pueden hacer en otros programas, ¿verdad? En donde les permita hacer gráficos. Entonces ya se puede hacer. Incluso sus calculadoras, ya pueden, algunas calculadoras, obviamente, las que ya tengan la forma de gráficos, lo pueden hacer ahí, sin ningún problema, y ver ahí la grafiquita. A ver, ya les pasé el documento, no sean malitos. A ver, vean si abre. ¿Ok? ¿No tuvieron ningún problema en abrirlo? No, profesora. Perfecto. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio número 2, muchachos. El ejercicio número 2 es, la actividad de la enzima se determinó a diferentes temperaturas, obteniéndose los valores que se indican en la tabla 2. Grafique y establezca, aquí hay un error, no es pH óptimo, sería la temperatura óptima. ¿Ok? Ya después, si quieren hacer esta de pHs, lo pueden hacer sin ningún problema. De hecho, todo este documento es una guía que tengo siempre, bueno, una guía, o más bien son una serie de ejercicios que les proporciono a los muchachos de bioquímica general, pero de ingeniería en alimentos, pero vemos exactamente lo mismo. Entonces, pues este programario les va a servir para poder trabajar con todo esto de cinética enzimática. Ujú.
Entonces, más bien no es una guía, sino como una serie de problemario. Ajá. Entonces, en su cuadrícula, ¿ok? Van poniendo los datos. En X van a poner de acuerdo a los valores que están ahí. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí está una página de Word que le puse cuadriculado para semejar lo que es sus hojas milimétricas. Entonces, ustedes ahí lo que tienen que hacer es, pues de acuerdo al valor, a los valores que tenemos ahí, establecer su línea de X y su línea de Y. ¿Ok? Entonces yo estoy poniendo ahí mi línea X y mi línea Y. ¿Mm? Entonces, como es temperatura, aquí va a ir temperatura. ¿En qué unidades está, muchachos? Solo dice grados. Me imagino que es centígrado. Ah, ok. Entonces, grados centígrados. Es que no estoy viendo él. A ver, sí, son grados centígrados, porque es 10, 20, 25, 30, 40. Sí, ya me acordé. ¿Ok? Entonces, grados centígrados. Velocidad de reacción, ¿qué unidades dijimos que tenían la velocidad de reacción? ¿Qué unidades podemos tener? Dijimos que podían ser milimol, micromoles sobre segundos, sobre minutos, ¿ok? Aquí las unidades que nos ponen son unidades sobre mililitro, que también es válido. Una unidad es la cantidad de sustrato por cada, por cada unidad de actividad de la enzima. ¿Ok? Ay, ¿qué se pegó? Ah, ya sé. Entonces, bueno, son unidades sobre mililitro. Entonces, bueno, ahorita puse las dos páginas. Ah, ya sé, ¿no? Entonces está valor cero a valor cero o a temperatura cero. Tenemos 5. Ah, bueno, hay que ver aquí. Máximo es, tenemos 30. Entonces, este va a ser 30.
La mitad 15, 2. Sí. Entonces, esta es mi escala, muchachos. O sea, ustedes pueden hacer la suya. A lo mejor ustedes encontraron una más fácil y yo me estoy complicando aquí, ¿verdad? Pero para lo, digamos, rápido, yo así puse la escala. Ustedes pueden poner cada cuadrito vale tanto, ¿no? Ahí está. Y luego de temperatura, el valor máximo es 40. Entonces vamos a poner, sí, sí nos alcanza, cada 3, 10. No, me alcanza hasta de 4. 10, 20, 30 y 40. Así dividí mi escala. Yo supongo que ustedes ya también terminaron, que es más rápido ahí haciéndolo todo a mano. Y entonces el primer punto sería, en X tenemos 0 y en Y 5. Entonces 0 y pues 5. X sería 3 puntos. Tantos, 5, o sea, más o menos por ahí está. Y el valor de temperatura es 0. Entonces, ese es mi primer punto. Vamos a ponerlo en rojo. Ese es nuestro primer punto. Grande. Ese es el primer punto. El segundo punto. 10. Pues son 10, 20, 30 y 40. Entonces, a 10 de temperatura son 10 de actividad o de velocidad. Más o menos ahí. El siguiente es 20. Me equivoqué. Soy 10. El siguiente es 20, 21. 20, 21. Más o menos. El tercero es 25 y 30 de velocidad. El siguiente es 30. 25, 30. El siguiente es 30 de temperatura y 20 de actividad. 30 y 20. Más o menos. Que no, porque si ese es 21, eso tendría que ser más. Y luego de 40, 10. Ahí está. ¿Le salió lo mismo?
Sí, Ujú. Entonces ya profesora. tenemos los puntos y pues ahora, uy, se me hizo muy picudo, pero bueno, ahí está. Vamos a ver cómo quedó. Si sale mejor. Entonces, pues ya trazamos con nuestra pluma, nuestro lápiz, los valores. Y de ahí para abajo. Ujú. Y entonces, pues aquí, inmediatamente de manera visual, ya podemos darnos cuenta en donde tenemos el mayor valor, ¿verdad? Entonces, de aquí nos iríamos hacia abajo, o sea, de este punto, que fue el máximo, nos iríamos hacia abajo y ahí tendríamos nuestra temperatura óptima. En este caso, ¿cuál sería? 25 grados en Ujú, así es. 25 grados Celsius. Es nuestra temperatura óptima. Ajá. Ujú. Y en Y, tendríamos que irnos acá. Perdón, ahí, en 30, que sería nuestra velocidad máxima. ¿Ah? Entonces, 30 unidades sobre mililitro sería la velocidad máxima. Ujú. Como les decía, esto lo pueden hacer en Excel, meten los datos, le piden que grafique y ya sale ahí su gráfico. Y después ya pueden pedirle ahí los puntos máximos para lo que es la velocidad máxima y de ahí también ya les va a referir el valor de X, ¿no? Entonces, todo con la modernidad que ustedes gusten y quieran manejar, pero la base, ¿verdad? Es esto. Así es como se hacen los estudios de la cinética enzimática, así es como lo que tendrían que haber hecho ustedes con la enzima, con la polifenol oxidasa que se trabajaría en el laboratorio. Ajá. Tendrían que haber sacado pH, temperatura, tiempo, concentración de sustrato óptimo y sacar estos valores. Igual, en el caso de se les pediría KM, como igual de la gráfica de concentración de sustrato, ir a la velocidad media, de ahí a interpolarlo a la gráfica, de ahí irme a X y entonces poder calcular KM. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? A ver, Samuel, dígame. En el laboratorio, profesora, ¿cómo mediríamos la velocidad máxima? Ah, ok. En este caso, eh, la reacción de la polifenol oxidasa, dijimos que se generaban pigmentos. Entonces, estos pigmentos a través de espectrofotometría se pueden medir. Entonces, los valores de la velocidad serían sustituidos por absorbancia. Entonces, conforme aumentara la absorbancia, sí está, ok, conforme fuera aumentando la absorbancia, íbamos a ver este incremento. Entonces, aquí, en vez de estar unidades
sobre mililitro, ¿ok? En vez de estar eso, lo que estaría en Y sería absorbancia, ¿ok? Para otro sistema, el que se manejaba antes era trabajar con la ureasa y resulta que la ureasa en su reacción generaba como productos amonio, que es una base. Entonces, en ese caso, la forma de poder ir revisando o siguiendo la velocidad de reacción era haciendo una valoración ácido-base, porque íbamos registrando la concentración de amonio que se generaba en la reacción. Ahí sí se podía cuantificar directamente la concentración del amonio generado y se podía valorar con un ácido, que era con ácido clorhídrico. Entonces, va a depender del sistema enzimático y qué pregunta tan interesante me hizo Samuel. Va a depender del sistema enzimático en el que nosotros podemos definir cómo ir midiendo la aparición del producto. Dijimos que la velocidad la podíamos seguir de dos formas, la desaparición del sustrato y la aparición del producto. Y vuelvo a enfatizar que estas gráficas que estuvimos viendo son gráficos en donde se va registrando la aparición del producto. Por eso está esta tendencia, porque si diéramos seguimiento a la desaparición de sustrato, entonces aquí no veríamos esta gráfica. Al contrario, empezaríamos de arriba e iríamos viendo cómo va bajando hasta mantenerse constante. O sea, los gráficos estarían em, diferentes si nosotros estuviéramos dando seguimiento de la cinética enzimática en lo que fuese la aparición de la desaparición de sustrato. ¿Sí aclaré tus dudas, Samuel? Sí, está bien, gracias. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ahorita vamos, bueno, no sé si nos alcanza el tiempo, espero que sí. Ahora lo que vamos a ver, muchachos, es inhibidores enzimáticos o inhibición enzimática. Ustedes en sus referencias, en los libros, artículos y demás, pueden encontrar diferentes tipos de inhibición. Nosotros solamente vamos a hablar de la inhibición de tipo competitivo y de la inhibición de tipo no competitivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un inhibidor? Bueno, resulta que un inhibidor va a ser una molécula que va a inhibir o bloquear la actividad de una enzima. Entonces, volvemos a dibujar nuestra enzima. No se está viendo, profesora, Ah, lo gracias. que... Mm. Vamos a cambiar. Ahora sí. Entonces, bueno, volvemos a tener nuestra enzima. Recordemos que tenemos el sitio activo. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí.
Es nuestro sitio activo, ¿no? Y mencionamos que en una enzima también podemos tener otro sitio que se conoce como sitio de inhibición. Entonces vamos a ponerlo acá. ¿Ok? Entonces lo que está moradito va a ser nuestro sitio de inhibición. El sitio de inhibición, muchachos, es un sitio diferente al sitio activo. Por eso lo estoy poniendo en otro lugar, como ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Eh? Entonces, bueno, tenemos ahí al sitio activo, al sitio de inhibición. Y luego me peleo con el color. ¿Ok? Entonces ahí está, sitio de inhibición. ¿Vale? Entonces lo que hace este inhibidor, pues es buscar este sitio, ¿ah? Pero no siempre. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de la inhibición de tipo competitivo. ¿Qué características va a tener la inhibición de tipo competitivo? Bueno, resulta que la inhibición de tipo competitiva, perdón, es que el sustrato y el producto son estructuralmente semejantes. ¿Ok? Esto es, vamos a pensar en la polifenoloxidasa. Si dijéramos que tenemos un inhibidor de tipo competitivo de la polifenoloxidasa, entonces, ¿qué características deberá de tener su inhibidor? Repito la pregunta. Si tomáramos como ejemplo a la polifenoloxidasa para trabajar inhibición competitiva, ¿qué característica estructural, o sea, en su fórmula química, tendría que tener con respecto al producto? El inhibidor. Ajá. O sea, ¿qué característica debe de tener el inhibidor con respecto al sustrato si estamos hablando de una inhibición competitiva? ¿Es un fenol? Ajá, debe de tener ahí por ahí un grupo fenol para que funcionara como un inhibidor competitivo, ¿ok? Entonces, pues desde el momento en el que nosotros veamos en un sistema enzimático
y veamos que el inhibidor se parece en su estructura al sustrato, pues ya estamos sospechando de una inhibición de tipo competitiva o competitivo. Ujú. Muy bien, esa es una de las características. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que el inhibidor, ay, perdónenme, aquí puse producto y es inhibidor? ¿Cuál es la consecuencia de que el sustrato y el inhibidor se parezcan estructuralmente? Vean sus dibujitos. ¿Cuál sería la consecuencia o cuál es la consecuencia de que el sustrato y el inhibidor se parezcan? El enzima mm, puede tener afinidad por el inhibidor. Ujú. Se puede confundir, ¿no? Porque pues se parece mucho. Entonces, la situación es que como se parece tanto y la enzima se puede confundir, pues entonces el inhibidor se va a unir al sitio activo, no al sitio de inhibición. Entonces, pues ahí se tiene que poner bien abusada la enzima, porque pues le puede llegar el inhibidor y anexarse a este sitio activo. ¿Ok? Esa es otra característica que nos define a la inhibición competitiva. Y de hecho también nos define el nombre. ¿Por qué? Porque resulta que entonces la consecuencia de esto es que el sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo. Son semejantes, entonces ya también platicamos que la enzima puede unirse a diferentes sustratos porque tiene diferentes afinidades. Y ya dijimos también que la afinidad va a depender del tipo de enlace o el número de enlaces que genere o que se generen entre el sustrato y la enzima. ¿Ok? Entonces, el inhibidor pues va a ser estructuralmente semejante y por lo tanto su afinidad también podrá ser parecida, no igual, parecida. ¿Ok? Y esto hace entonces pues que la enzima tenga frente a sí sustratos e inhibidores con la misma estructura y ambos pueden tener la oportunidad de ocupar el sitio activo. De tal manera que pues podríamos tener que en vez de que la enzima esté unida al, el que el sustrato esté unido a la enzima, pues la enzima esté unida al sustrato, digo al inhibidor. ¿Eh?
Tenemos aquí en la enzima y en vez de estar unido el sustrato, esté unido el inhibidor. ¿Ok? Porque pues le ganó, ¿no? ¿Por qué puede suceder esto? Puede suceder porque el inhibidor esté en mayor concentración de sustrato, ¿no? Entonces, la concentración del inhibidor debe de ser alta cuando se trabaja cinética enzimática y se quiere estudiar el efecto de un inhibidor, pues tenemos que ver y darnos cuenta que la concentración del inhibidor tiene que ser alta o al menos mayor que la del sustrato. ¿Por qué? Como están compitiendo por ese sitio, lo único que va a jugar o hacer la diferencia, uno, es la afinidad, dos, la concentración. Entonces, si los pongo en la misma concentración, pues seguramente no voy a tener un efecto de inhibición, porque tal vez el sustrato gane por afinidad. Eso, acuérdense, es una competencia. Pero si yo juego sucio y aumento la concentración de inhibidor, pues ya ahí le estoy dando la ventaja inicial al inhibidor, porque por concentración voy a hacer que tenga mayor posibilidad de interactuar el inhibidor con la enzima. Y entonces generar esta inhibición de tipo competitivo. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me interrumpen, ¿eh? Entonces, compiten por este sitio activo. Por lo tanto, una vez que se lleve a cabo la unión entre el inhibidor con el sustrato, podemos revertir esa unión, o sea, la inhibición es reversible, pues aquí la contestación sería sí. A ver, ¿quién me dice por qué sí? Sí, porque Pues podría ser porque al aumentar el sustrato va a sustituir al inhibidor, o va a reemplazarlo en el sitio activo. ujú, sí, porque si aumentamos la concentración del sustrato, aumenta la posibilidad de interacciones enzima-sustrato, por lo tanto, desplazar, bien dijo, desplazar al inhibidor. ¿Ok? Solamente en esas condiciones. Aumentó la concentración de sustrato y se va el inhibidor. Tampoco puedo poner un sustrato que sea muy, muy afín a la enzima y un inhibidor poco afín, porque entonces ahí pues estaríamos también como que favoreciendo la unión del sustrato en vez del inhibidor. Entonces, como se pueden dar cuenta, para definir y establecer
mi concentración de inhibidor en el sistema, tengo que tomar en cuenta varias situaciones, ¿no? La afinidad, la concentración de sustrato. Muy bien. ¿Qué más podemos poner aquí? Bueno, como ustedes ya vieron en los dibujos, está la enzima y el inhibidor o está la enzima y el sustrato. Por lo tanto, en esta inhibición tenemos la concentración de sustrato, la ecuación sería esta, más concentración de enzima. Ahí. Ujú. Esto me daría que se va a generar un complejo, en vez de enzimas son, en vez de paréntesis, enzima, complejo, enzima, sustrato. Ay, sí, tiene que ser muy grandote. Ok, les voy a poner por facilidad el paréntesis, pero la anotación correcta es corchetes, ¿ok? Para que ustedes en sus apuntes sí lo pongan como corchetes. Entonces, fíjense bien, en esta inhibición competitiva está sustrato más enzima que me da el complejo enzima-sustrato. ¿Y cuál sería aquí lo siguiente? Pues que tuviésemos aquí producto, ¿no? En el sistema sin inhibición. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sería el sistema con inhibición? Sustrato más enzima ¿cuál sería el complejo que se formaría? Enzima inhibidor. Ujú. Enzima inhibidor. ¿Ah? Y aquí, ¿cuál sería el resultado? No hay producto. Ujú. Exacto. Entonces, fíjense aquí, en esta inhibición competitiva, o se une la enzima con el sustrato y forma el complejo enzima-sustrato y me da producto, o el sustrato se une a la enzima, se forma el complejo enzima-sustrato y no tenemos producto. ¿Ok? Entonces, se forma esta o se forma esta de acá. ¿Por qué? Porque el sitio en donde se están uniendo pues, es exactamente el mismo lugar. ¿Vale? ¿Duda? Ajá. En el caso del número 6, que es de sustrato más enzima, ¿no sería inhibidor más enzima o por qué puso la S? Ay, sí, muchas gracias. Qué bueno que me corriges. Gracias. Muchas gracias.
no a ti. Muy bien. Ajá. Entonces, o se forma este o se forma este. Si se forma este, pues la consecuencia será el producto. Si se forma este, no hay producto. Bueno, ahora, ¿qué sucede con KM y qué sucede con velocidad máxima? Debe de haber un efecto. ¿Ah? ¿Qué es lo que va a suceder? Resulta que en esta inhibición competitiva, como dijimos, o se une el sustrato o se une el inhibidor. Cada una de las moléculas tiene su propio KM, como ya lo comentamos y lo platicamos en algún momento. Ujú. Entonces, esta vamos a ponerle ahí, no con azul, perdón, tiene que ser con rojo para no estantearnos. Entonces, aquí es KM del sustrato. Ahora sí con azul. Si se une el inhibidor, entonces será la KM del inhibidor. Entonces la pregunta, muchachos, es, ¿qué sucede con el valor de KM en un sistema inhibido? ¿Qué pasa con ese valor de KM? ¿Se incrementaría? Ajá, cambia, ¿no? Es diferente. Au, tú me rasguñaste, bájate. Ok, entonces sería KM del sustrato. Sería diferente. Lo voy a poner así. No me va a dejar. Es diferente. mm, mm, deja su AKM del inhibidor. ¿Mm? Vamos a ver aquí en el símbolo. Tanto puede aumentar como disminuir. Generalmente va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a o sea, el objetivo del inhibidor es que no trabaje, ¿no? Por lo tanto, pues esperamos que esa afinidad pues se desplace hacia menos y por lo tanto la consecuencia es que necesito más, o sea, el valor de la concentración de sustrato aumenta. ¿Mm? Entonces, generalmente es eso, va a aumentar, que quiere decir que la afinidad es menor. ¿Vale? Sí. Uh, ¿Ok? Entonces, KM de sustrato es diferente a cuando está la KM, o sea, el sistema inhibido. Ujú. Y ya lo vimos, o sea, aquí están viendo, o si se une al sustrato, pues es una KM, si se une al inhibidor es otra, entonces son diferentes. Luego, ¿qué va a pasar con la velocidad máxima? La velocidad máxima se va a mantener igual, así como,
Velocidad máxima sin inhibidor es igual a la velocidad máxima cuando está el inhibidor. ¿Por qué sucede esto? Bueno, fíjense aquí en los esquemas. Concentración de sustrato, perdón, el sustrato se une a sitio activo porque tienen su afinidad y se va a unir. Si llega el inhibidor, también va a tener cierta afinidad porque estructuralmente es parecido. Ajá. Si se une el inhibidor, no va a afectar a la estructura de la enzima, no va a afectar su capacidad de trabajo. Lo que está evitando es que entre el sustrato y se formen productos, pero la enzima como tal no tiene ningún problema. Sigue siendo funcional, por eso su velocidad no se modifica. ¿Ok? Aunque en la realidad, cuando hacemos nuestro ensayo, pues voy a dejar de obtener producto. ¿Ok? Pero aquí nos estamos refiriendo a que esta afinidad se está modificando, pero porque se está uniendo una molécula diferente, pero la enzima como tal no le está pasando nada. Entonces su velocidad o su capacidad de trabajo se sigue manteniendo. ¿Mm? Por eso, velocidad máxima se mantiene igual en la inhibición de tipo competitivo. ¿Sale? O sea, estructuralmente no le está sucediendo nada a la enzima, el sitio de activo sigue sin ningún problema y de esta manera, pues su efectividad, su trabajo se mantiene inalterado. No se está obteniendo producto porque no está el sustrato pegado, simplemente. Muy bien. Vamos a la inhibición de tipo no competitivo. ¿Qué va a suceder en este caso? Vayan pensando en los números que pusimos aquí en estos, ¿cómo redactaríamos ahora para la inhibición de tipo eh, no competitivo? Esto lo vamos a poner todo de amarillo. Bien, vamos a copiar nuestra enzima. Se ve igualita. Encima. Y vamos a pegar de una vez. Ok, entonces en rojo y en activo. Inhibición. Y aquí tenemos el sitio de inhibición.
Entonces, a ver, muchachos. Si la inhibición es de tipo no competitiva, entonces, ¿qué tendremos que cambiar aquí en nuestro cuadrito? El sustrato y el inhibidor. No son semejantes. Ajá. Estructuralmente. Ajá. Entonces, el sustrato y el inhibidor son estructuralmente diferentes. No hay similitud estructural. Ok, muy bien. Punto número 2. El inhibidor Solo se une al sitio de inhibición. ajá. Entonces, no se une al sitio activo, se une al sitio de inhibición. Muy bien. Luego, el sustrato y el inhibidor compiten por el sitio activo. No compiten por el sitio activo. Ujú. Número 4. ¿La inhibición es reversible? No, porque si aumentamos la concentración del sustrato, este se une al sitio activo, pero no al sitio de inhibición, por lo que no desplaza al inhibidor. Ujú. Ah, no, se estaba bien, no porque este se une, no se estaba. Se une al sitio activo, pero no al sitio de inhibición, por lo que no desplaza al inhibidor. Entonces, no podemos revertir la inhibición por aumentar la concentración de sustrato. Le viene valiendo churrumais a la enzima si le agrega mucho sustrato. ¿Por qué? Porque no es igual estructuralmente hablando, no hay una competencia, ¿ok? Por el sitio activo. El sitio activo aquí, pues no, nada que ver, entonces el inhibidor se une al sitio de inhibición. El sustrato se une a su sitio activo. Si es que, o sea, si lo tenemos, pues se une. Pero la pregunta sería entonces, ¿por qué no hay productos? Ahí vamos. Entonces, para terminar aquí en esto, es sustrato más enzima, enzima sustrato. Ok, sin inhibidor. Pero aquí sucede una cosa muy chistosa. Aquí podemos tener a los 3 participantes en la reacción y se va a formar un complejo enzima inhibidor sustrato.
y no hay producto. Entonces, aquí sí podemos tener a la enzima al mismo tiempo uniéndose el sustrato a su inhibidor, digo a su sitio, ¿no? ¿Sale? O sea, ambos pueden estar al mismo tiempo unidos, sin ningún problema. Ponerlo en O. Entonces puede estar el sustrato y el inhibidor unido y tenemos este complejo. Y Km, en este caso, va a ser diferente. Y la velocidad, perdón, va a ser igual y la velocidad diferente. ¿Por qué? Cuando el inhibidor se une a la enzima, ¿qué creen que le pasa? Pues cambia su conformación y este sitio activo, pues como que se descompone, como que se modifica la forma de la enzima y a pesar de que se pudiese unir ese sustrato, la enzima ya cambió. Por lo tanto, el sustrato, cuando quiere entrar al sitio activo, no puede. ¿Ok? Pero, entonces, no puede entrar no porque cambie la afinidad de la enzima, sino simplemente porque cuando se unió el inhibidor, cambió la forma de la enzima, el sitio activo se deforma ligeramente y entonces el sustrato ya no tiene lugar a donde entrar, pero la afinidad se mantiene, ¿ok? En un sistema en donde no hay inhibidor, con el sistema donde hay inhibidor, es igual. La velocidad cambia, sí, porque aquí sí hubo un cambio de la forma de la enzima. No hay manera de que entre el sustrato para generar un producto. Por lo tanto, sí está modificando la velocidad con la que pueda trabajar, no la afinidad. La afinidad se mantiene. Lo que no sucede, lo que pasa es que el sustrato ya no se puede unir a ese sitio activo porque ya se modificó la estructura de la proteína. La consecuencia es que el inhibidor está unido, pero el sustrato ya no lo puede, no se une, pero ya no puede generar producto. Por eso su velocidad máxima se modifica.